Tenemos varias tramas y subtramas y algunas de ellas implican pues eh, necesidad de tipificar penalmente lo que ha hecho o habría hecho algunos personajes muy conocidos. Entonces, sobre esto vamos a hablar con un penalista también muy conocido, que no por conocido implicado en lo de Jaime Villanueva. Gracias por acompañarnos, César Azabache. Encantado, Fernando, ¿qué tal? ¿Por dónde empezamos? Esa es una enorme A pregunta, ver, ¿no? primero por el primer impacto que tuvo las declaraciones de la semana pasada de Jaime Villanueva, que la Junta Nacional de Justicia decidió abrir investigación por separado a Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez. Lo primero que te pregunto es, ¿por qué por separado? ¿Porque el nivel jerárquico de ellos? Creo que la mejor parte de esa decisión fue hacerlo por separado. No creo que sea por nivel jerárquico. Ocurre que, en mi impresión, la declaración de Villanueva tiene por lo menos 6 asuntos distintos que acumulan diferente cantidad de páginas, diferente cantidad de detalles, énfasis y también diferente impacto legal. Yo no diría delitos o no delitos, no creo que sea un material que pueda ser clasificado en sí mismo ya como suficiente para tomar conclusiones. Pero hasta acá lo que hay son 6 relatos al menos de historias que no deben entremezclarse. Entonces, si la Junta decidió, podría, en mi opinión, no haberlo hecho, abrir ya investigaciones, Podría no haberlo hecho, podría no pero tú haberlo hecho. piensas que sí está bien que lo haya hecho. Yo pienso que si lo iba a hacer, tenía que ser separando a los personajes. De acuerdo a mis preferencias, una declaración de este tipo, una de varias, ¿no? Ya hay 2 sobre la mesa por lo menos, que está en manos de otro magistrado, que es Delia Espinosa, tiene que primero terminar de pasar por el filtro de quien las tiene, ¿no? Eh, en general, suelo estar en contra de toda forma de intromisión sobre investigaciones ajenas. Y este es un testimonio que está en un caso en particular, ante una fiscal en particular. Habría preferido dejar que ella termine su trabajo y se pronuncie, que sea ella quien filtre este material antes de tomar decisiones O sea, institucionales lo que me dices como es abrir que la Junta investigaciones. Nacional de Justicia puede estorbar esto. Me parece que se está O sea, entrometiendo que un poco antes probablemente de lo la hizo cuenta. para que no la presionen como, oye, si has suspendido a Patricia Benavides, ¿y cómo no vas a hacer nada acá? Digamos, la Junta está todavía muy, creo, afectada por lo que ha sido una crisis política muy grande. Eso la hace explicablemente sensible, pero en mi opinión la regla es no entrometerse con asuntos que están sujetos a una competencia distinta. Y aquí hay una fiscal suprema, que es Delia Espinosa, que es la que está recibiendo estas declaraciones y la que, lo ha dicho un comunicado que se publicó hoy desde el Ministerio Público, todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto. Y hablemos de lo que Pablo Sánchez, respetemos la jerarquía. Pablo Sánchez está mencionado en una trama bien interesante y hasta importante históricamente, que es la posibilidad de que le haya archivado por una componenda política una investigación contra Martín Vizcarra días antes de que éste asumió la presidencia, cuando todos no sabíamos qué día la iba a asumir, pero ya se sospechaba que era el inminente sucesor de PPK. La del caso Chinchero, ¿verdad? El caso Chinchero, Bueno, y que en efecto hemos corroborado que la fecha corresponde. ese archivo fue 2 semanas antes de que Vizcarra asumió la Sí, sucesión de las fechas PPK. corresponden. Y como digo, son 6 temas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado siempre con los énfasis, Ese es uno de porque los este 6. es uno de los 6, porque el modo en que los ordenamos puede terminar sugiriendo pesos relativos distintos. Mi impresión es que las referencias a Sánchez Velarde son de las más débiles que hay en esa declaración, muchas anecdóticas, ¿no? Villanueva repara mucho en cosas como los comentarios que Zoraida Ábalos hacía cuando le pedían votar en un sentido u otro en la Junta de Fiscales Claro, Supremos para pero elegirlo. acá habla de la posibilidad de que En es, por una razón política se le haya sí, archivado exacto, una exacto, investigación. exacto. Y eso no deja de tener importancia. Hasta ahora lo único que sabemos es que el archivo en efecto se produjo. Va a haber que revisar contenidos Claro, para poder saber, primero, si está justificadamente archivado, y segundo, va a haber que revisar contextos para saber si ese fue un archivo producido por influencias ilegales o no. Recordar
en el periodo de Sánchez, el caso Chincheros no es el único que tiene una decisión así dramática. También, con ocasión al final del periodo de Humala, fue Sánchez Velarde, el primer fiscal, que dijo que un presidente de la República no merecía un procedimiento de protección si los hechos, estábamos hablando de los 3 millones de Odebrecht, se habían producido antes. Sí, pero es que ¿no? lo que no hay que olvidar es que este señor Villanueva ha dicho varias cosas sobre otros personajes, muchas de ellas se están corroborando, y aquí él dice que sí hubo una componenda política para allanarle el camino a la presidencia de Vizcarra, ¿no? Ahí es donde empiezan las diferencias importantes. No hay que perder perderlo de vista esa intención que le da a su declaración. Lo has dicho bien, esa intención que le da a la declaración. A ver, hay varias maneras de mirar los 6 capítulos de la declaración de Villanueva, que repito, es una de varias, así que preparémonos, ayer domingo ha salido tradicional. Una es mirar cuánta atención y detalle presta a hechos en esos relatos. Y en esa parte, la historia que se lleva desde mi punto de vista el mayor peso es la de la señora Keiko Fujimori y la señora Marta Moyano. La otra manera de mirar esas historias es ver cuántas se refieren a hechos indiscutibles, como el archivo de la investigación de Vizcarra por Chincheros, a los que él les agrega intencionalidad, no hechos. La tercera es mirar cuántos de los relatos están cargados de adjetivos de valor, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que ocurre con Gorriti. En el caso de Gorriti, cuenta escenas que suenan incómodas, varias muy poco confortables, y él utiliza adjetivos como exigió, cuando podría haber dicho pidió, preguntó, lo que sea, pero él pone exigió. ¿Te refieres a cuando dijo que contraten al fiscal Lenz de Suiza? Sí, por ejemplo. Entonces, en esta parte... Que en efecto fue contratado. Que en efecto fue contratado y en efecto creo que hizo, hasta ahora un informe. Me parece que es un informe... Nada más. No vino a trabajar acá, sino que se le contrató para hacer un papel, hasta donde entiendo. Ahora, en el caso, no, algo más, creo que ha sido algo más sostenido en el tiempo. En base a un informe vinculado a las cosas que ocurrieron en Suiza. Que fue el fiscal que abrió pues los el contenido donde estaba el MyWeb Day, Drowsy, claro, mira, los servidores de Odebrecht. Es que ahí pasa que siempre es complejo tener alguien que te ayude a entender el modo en que se desarrollaron los procedimientos en el exterior. Y por ejemplo, ya que mencionamos el caso de Gustavo Gorriti, en todo lo que has leído, ¿encuentras alguna responsabilidad sobre algo irregular o penal en el caso de Gorriti? Mira, lo de Gorriti es muy complicado porque afecta una relación que es muy sensible, que es la del periodismo de investigación con las autoridades. Tengo que decir, Fernando, que no ha habido capítulo crítico de investigación legal en este país. Pasamos por el terrorismo de los 80, ahí estaba Raúl González, que era un investigador de DESCO. Pasamos por la propia transición del 2000, los casos Fujimori y Montesinos, donde había muchísimos periodistas alrededor de los equipos de investigación oficiales de la Fiscalía y sobre todo de la Procuraduría, y por Odebrecht sin duda. Ninguno de esos capítulos ha estado ajeno a las relaciones entre periodistas de investigación y autoridades. El problema está en los límites. ¿Cuáles deben ser los límites? Los límites. ¿Cuáles deben ser nuestros límites? Nuestros autocontroles. Creo que el gran autocontrol es el de no incidencia. El de no incidencia. O sea, yo pido. Me den un material. Claro. Si me dicen, estas son las carpetas fiscales, ¿quieres llevarte una? Yo me llevo todas. Y no estoy cumpliendo ninguna irregularidad. Por eso, los límites de autocontrol están por los dos lados. Por el lado de los periodistas, el límite creo que es el de no incidencia. Yo puedo preguntar y obtener respuestas, pero no debería sugerir, porque no es mi papel como periodista. Por el lado del fiscal, yo puedo entregar... Pero si el fiscal me hace una pregunta y le digo, oye, tú debieras hacer esto y esto otro. Sí, ese es el problema también por el lado del fiscal. Por el lado del fiscal, yo puedo entender la necesidad de utilizar a los medios. Hay casos, Fernando, que incluso se necesita usar a medios con fines defensivos. Recuerda el entorno en el que las grabaciones del caso Lavajuez llegaron a los medios. Era uno marcado por interferencias muy agresivas. Ahora, si bien el periodista jamás va a ser, o debiera ser, ¿no?, penalizado porque le dan un material y lo publica, el fiscal está cometiendo una falta
ética y disciplinaria cuando entrega un material reservado. Ahí es donde está el gran problema. En principio sí, pero lo que no ha definido nuestras fiscalías, y llevamos varios años discutiéndolo, es una política clara que fije los límites que los fiscales deben asumir al relacionarse con medios de comunicación. Como te digo, hay muchas escenas en las cuales esa relación no solo tiene utilidad periodística, la puede tener incluso defensiva. Hay investigaciones que se protegen abriendo información a los medios, pero eso tiene que tener un protocolo la función del claro. periodismo, además que la gente la necesita, porque la gente quiere enterarse de las cosas. Del lado del periodismo es abrir, porque ese es el sentido del periodismo. Del lado de la fiscalía es mantener la prudencia. Y eso solo se obtiene con un protocolo claro que fije los límites y que fije la manera en que la fiscalía se comunica, la imparcialidad Lo en de esas usurpación de funciones que han hablado algunos, tiene ningún me parece, sentido, ningún sentido. Porque para eso tendría pues que haberse ido el fiscal y haberse puesto una medalla y haber tomado decisiones. Claro. No. Ahora, a mí creo que hay que tenga una personalidad con mucha particular, autoridad, muy persuasiva y que le haya dado algunas sugerencias con un tono impositivo. O que se haya incluso peleado con Hamilton fiscales, Castro, que es lo que se cuenta, ¿no? Eso sí, puede haber sucedido. ¿Y eso tú le encuentras alguna irregularidad? No, yo eso lo que le encuentro es el peso o el resultado, voy a insistir, de un vacío en la protocolización de relaciones que hace rato deberían tener una directiva, mecanismos como los protocolos abiertos, controles internos para que se registre cuándo se abre qué y por qué razón. Pero igual, si Villanueva dice, Gorriti dirigía las investigaciones y ahora en las últimas declaraciones que se conocen desarrolla más esa idea que decía a quién deben contratar y todo eso. Eso sí tiene que investigarse. Yo creo que vale la pena aclararlo. Investigarlo es una palabra que suena a eso tiene relevancia legal. Yo no creo que la tenga. Yo lo que creo es que tiene que aclararse. Así, nosotros periodísticamente investigar tiene muchas acepciones, pero legalmente no. En términos penales investigar es que ya te abrieron exacto, es una carpeta con un rótulo y un número de expediente. Sí, es una cosa distinta. Yo lo que creo que merece una explicación seria. Creo que hay una cuestión de responsabilidades institucionales de por medio, pero creo que esas responsabilidades pasan por asumir de una buena vez. Y para los periodistas hay un debate pendiente, ¿no? De hasta dónde en nuestro trabajo de obtener documentos importantes y de relacionarnos con las fuentes llegamos a incidir. Pero esa es una tensión permanente de la actividad de investigación periodística sobre la que iremos y vendremos muchas veces. Es el mismo tipo de tensiones que tiene todo investigador oficial cuando tiene que enfrentar a un testigo y tiene un objetivo sobre su declaración. ¿En qué punto lo presionó más de la cuenta y en qué punto no lo presionó? Esos son debates que van a mantenerse abiertos. Lo que ocurre es que en este caso, además, Fernando, creo el personaje, Gustavo Gorriti, toca sensibilidades muy particulares y eso hace que ocurra lo que en mi opinión es una sobredimensión del papel de ese capítulo de la declaración de Villanueva en la historia completa que está y otro revelando. personaje que toca sensibilidades especiales es Rafael Vela. Sí. Que está mencionado varias veces y en algunos casos, en uno que es materia ya de una denuncia que le están haciendo ciudadanos, es que habría sacado algún provecho por filtrar información. Entonces, podría ser pasible de una sanción si se comprueba que filtró información, cosa que el periodista jamás lo va a decir, porque los periodistas además están institucionalmente nos matan protegidos. Antes que, claro, además no es solo una decisión personal, sino que es una decisión institucional. El periodismo tiene que protegerse en sus fuentes. Y por lo tanto yo tampoco le preguntaría a alguien quién fue tu fuente. No, por supuesto. Ni a la fuente le preguntaría, ¿usted fue la fuente de tal tampoco? Cual. Y sin embargo, ese capítulo que has citado, con todo el respeto que tengo por Rafael Vela, yo creo que Rafael Vela ha hecho muchísimo, nos guste o no, es otra cosa, pero muchísimo por construir y posicionar la imagen del fiscal, del Ministerio Público en este último periodo. Pero al margen de eso, sí hay situaciones que el fiscal Vela tiene que explicar. Una es esta, ¿no? Obtener algún tipo de ventaja mediática, ¿no? Porque la escena que cuenta Villanueva es una en la que parece que alguna foto de un almuerzo o algo semejante estaba por publicarse y él habló con medios. Que estaba con José Luis Aullón, que era un investigado. Con el que ha negado tener una relación muy intensa, y lo que cuenta Villanueva es que se trataba de manejar la escena para que no se vea una relación personal. Y para que no se entere José Domingo Pérez. Y para que no se entere José Domingo Pérez, que
curiosamente es el objetivo de los ataques legales de Fuerza Popular y es quien menos Sí, mencionado está en la declaración. Ciertamente. En peso, en intensidad, en cantidad de escenas. Rafael Vela Casi no está. Rafael Vela está mucho más mencionado. Es la estrella. Yo creo que la estrella sigue siendo Keiko Fujimori y Marilena Moyano en esa declaración. Sí. Pero, digamos, de los magistrados es el que más información concentra. Juntemos a todos. ¿Crees que lo de Marta Moyano y Keiko Fujimori, pues finalmente Marta Moyano no tiene complicaciones legales? Las va a tener a partir de ahora, me imagino, pero Keiko Fujimori está enfrentando un superjuicio, un mega juicio, que tiene fecha ya de inicio el 1 de julio. ¿Crees que todo esto podría llevar a que el fiscal Pérez y Vela no participen de ese juicio? No y el juicio ya está sólido como para poder prescindir de ello. Lo que ocurre es que esa investigación ha pasado ya por un control judicial, que es el que determina qué va a juicio y qué no va a juicio. Y nada en la historia de que se está contando en estos días de Villanueva afecta la evidencia que está entrando al proceso. El único acto o el único evento de toda esa investigación que ha estado en discusión es el allanamiento al local de Fuerza Popular. Y lo que dice Villanueva sobre eso se limita a mostrar que a Pablo Sánchez no le habría gustado la diligencia y que había tratado de dejar en claro que él no la ordenó y que José Domingo Pérez la hizo sin preguntarle a nadie, pero no tenía por qué preguntarle a nadie. Aprovecho para hacer un disclaimer. Yo hice una entrevista a José Domingo Pérez un día después de eso y en efecto José Domingo Pérez fue enfático, fue áspero al responderme que no le había dicho eso a Pablo Sánchez y no tenía por qué hacerlo. Pero eso sí, noté que había una tensión en la fiscalía y que José Domingo Pérez se sentía obligado a tener que dar una entrevista, por eso estaba tan molesto, diciendo que Sánchez no se lo ordenó. Probablemente Sánchez, fiscal de la Nación, perciba que ese es un puesto políticamente expuesto, mientras que José Domingo Pérez, fiscal provincial, no sienta ningún nivel de riesgo político en las actividades que decide hacer, buenas o malas es otra cosa. Pero hablabas de Keiko Fujimori y Marta Moyano. Sí. ¿En qué sentido lo revelado por Villanueva compromete el juicio de Keiko Fujimori? No el juicio de Keiko Fujimori. Lo que compromete es el caso de la fiscal Benavides, que es además la razón por la que Villanueva presta esa declaración. Notemos, separando por capas esos 6 temas, y con eso terminamos. La declaración no está prestada por el caso de Perú Libre y lavado de activos, donde hay otra escena muy complicada sobre la que Rafael Vela acaba de hacer una declaración negando toda intromisión. La declaración está prestada por el caso de la fiscal Benavides. Por eso tantas páginas sobre Keiko Fujimori y Moyano, porque ese es el tema de investigación, no los otros 5. Claro, y en ese sentido ahí vamos a seguir viendo detrás de las líneas. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Encantado. Abache, terminamos con nuestras cartas claro. sobre la mesa. A ver. Pues por favor, partir, escoger una carta y leer lo que dice. A ver qué será esto. Aprende de ayer, vive hoy y ten esperanzas para mañana. Einstein. Ahí está. La carta es un recuerdo del programa. Gracias. Muchas gracias, César Azabache.